Buenas tardes. Bueno, pues en primer lugar, gracias Miguel, gracias al Ateneo. Como saben que está de obras, nos ha prestado este salón decimonónico también precioso para presentar una obra súper bonita y súper maravillosa que espero que la disfruten. Hoy su autor nos la va a explicar con todo detalle. Estamos aquí para acompañarle en esa presentación. Luis ha querido que sea así, porque él es así siempre de generoso. Después de muchos años, en el año 21, Luis me pasa por primera vez este trabajo. Y quiero relatar esto para que se den cuenta. Sé que en la sala hay muchos profesores y muchas personas que han publicado sus trabajos y sus libros. El valor que tiene un día como hoy de por fin poder presentar esta criatura que ha necesitado de muchos años, de muchas horas de trabajo, de reflexión, de búsqueda en archivos, de viajes, de localizaciones, de elaborar toda esa documentación, toda esa transcripción, de redactarla, de presentarla en un manuscrito, de llevarla a una editorial y de por fin esa editorial considere que es súper digna de tenerla ya en el saber universal a través de un libro. Tenemos la suerte de presentar el trabajo de Luis Alfonso Iglesias Huelga. Sé que casi todos ustedes le conocen, no es necesario detallar toda su obra. Es un poeta, ensayista, filósofo, profesor, un gran pedagogo, un gran docente, pero lo podríamos resumir en una sola frase. Para mí, es un digno heredero de Bartolomé Cosío, de tantos hombres y mujeres que trabajaron con esa filosofía humanista y que tenían por objetivo, a través de la educación, conseguir mejores ciudadanos, mejores personas para un país también mucho mejor. El libro es una verdadera delicia. No es la primera vez que la editorial Renacimiento ofrece a esta tierra, a La Rioja, la posibilidad de publicar muchas obras. Está con nosotros Juan Aguilera, Isabel Lizárraga. Son ellos buenos protagonistas también de muchas obras de la editorial Renacimiento. Cuando Luis me pasó este libro y vi que era esta editorial, pues es garantía de calidad, garantía de esmero, de editores con alma. Verán que la obra es súper bonita, súper cuidada. Hay muy pocas ilustraciones suficientes, las fotografías preciosas que han insertado en el libro. Cuando llega Einstein a España y está con Bartolomé Cosío paseando por Toledo, algunos documentos que son de un gran valor. En fin, ha cuidado la edición con muchísimo esmero. Así que hoy es un día, Luis, de felicitación y de alegría por este estupendo trabajo. El trabajo, como bien conocen a Luis, es de un rigor histórico. Para eso él es profesor de Historia Contemporánea, licenciado en Historia Contemporánea, máster en Filosofía. Su currículum es muy amplio. Querría decirles también que está maravillosamente escrito. No hay nada que chirríe, no hay una sola frase, no hay un solo párrafo que llame la atención. Se lee de una manera fluida, brillante. Ha sido capaz de traslucir en las 300 páginas la vida completa, yo creo, de Cosío, con un rigor maravilloso. Así que solamente tratar de que disfruten con el libro, con la obra, con sus explicaciones, tanto como he podido disfrutar yo leyéndolo y sobre todo aprendiendo tantos aspectos que desconocíamos realmente de la vida de este riojano que bien merecía ser rescatado en alguna manera de esa sombra, ¿no? De ese pequeño olvido. A veces él explica muy bien en el libro cómo surge el hacer este trabajo, luego tendrá oportunidad de contárnoslo. Y bueno, además hoy nos va a ofrecer, además de su saber como gran profesor, nos va a regalar dos cosas maravillosas. Una la tienen ahí a la derecha, es una obra preciosa de Miguel García Armeitia, un artista que está entre nosotros, pero como es muy prudente no quiere darse a conocer. Ven que es una obra en la que aparece el rostro de Bartolomé Cosío, de Manuel Bartolomé Cosío. Al fondo hay una pequeña referencia al Greco, a ese caballero de la mano en el pecho, porque Cosío fue, además de un gran pedagogo, filósofo, pensador, un hombre en que le debe mucho la historia del arte de este país. Fue un gran historiador, un gran descubridor de la ciudad de Toledo y también, como no, del Greco, un estudioso del Greco. La colección del Summa Artis, que seguramente alguna vez ustedes habrán ojeado, él fue el director desde sus inicios. Así que por un lado tenemos ese regalo que está aquí a mi derecha y que pueden contemplar, que este artista ha hecho expresamente para
para Luis, para este trabajo. Y por otro lado también nos ha preparado otro pequeño regalo que ya es sorpresa y que a lo largo de la presentación de Luis nos irá diciendo. Voy a dar la palabra ahora mismo a José Luis Ollero, compañero, profesor, pedagogo también, y va a intervenir, pero luego le dejaré algunas preguntas a Luis que quiero que nos conteste. Empieza en su introducción, fíjense, con un título precioso, El eclipse de luz. En esa introducción que él hace una remembranza del primer recuerdo que tiene Bartolomé Cosío de niño y de su infancia, que quiero que nos lo explique bien a todos porque es solo con leer esas 2 o 3 primeras páginas ustedes van a quedar enganchados de este trabajo. Y luego también quiero que me expliques, Luis, un poquito esa dedicatoria preciosa que espero que les lea. Y hay un matiz en concreto que no entendía bien y me parece también una imagen tan poética que quiero que luego nos la expliques. Como aparecía por aquí Blanca Pinillos, una profesora también del espíritu institucionista, a ella especialmente, me decía Luis, va dedicada en la dedicatoria, y a todos los que sois docentes, a las maestras y maestros del mundo que llevan el entusiasmo por sus difíciles esquinas, al niño que mostró un libro al avión de combate que bombardeó su escuela, a Emilio Lledó, institucionista necesariamente. Así que luego espero que nos cuentes un poco esta introducción y ese eclipse de luz y le doy la palabra a mi amigo José Luis Ollero. ¿Vale? Muy bien, pues buenas tardes a todos. Lo primero, por supuesto, agradecerle a Luis la invitación para estar hoy aquí. Cuando me llamó hace semanas para hacerme la propuesta y me dijo la fecha, 13 de febrero, enseguida comprendí que era un regalazo de San Valentín y que era, por supuesto, algo para mí valiosísimo el que Luis me llamase para estar hoy en la presentación. Luis y yo nos queremos mucho, hemos coincidido, de hecho me llamó también para la presentación de ese magnífico libro, España, la ilustración pendiente. Luego hablaremos, hay unos hilos conductores entre ese libro y este que presentamos hoy. Por decir 2 cosas, Pilar ha hablado también que va a ser difícil completar, pero ¿cómo veo yo a Luis? Luis es un corredor de fondo, es un maratoniano portentoso, historia, filosofía, poesía, cómo piensa, cómo escribe, cómo conversa. En el terreno de la historia en concreto, ese magnífico ensayo sobre la ilustración en España y sobre los retos educativos y del progreso para nuestro país, pues de alguna manera ya pone en marcha o se puso a correr transitando esos terrenos que hoy de alguna manera llega a una relativa línea de meta y levanta los brazos, porque en aquel recorrido por los principales pensadores, por los intelectuales, por todos aquellos que intentaron hacer en España cambios, reformas, novedades para sacar adelante la educación y para sacar adelante al país, pues había muchos asturianos, los campomanes, jovellanos, únicos, valiosísimos, pero también encontró un hueco para el riojano Manuel Bartolomé Cosío y de alguna manera abrió un hilo que posteriormente, él también explica esa pregunta en aquella presentación de Concha Rivas, ¿verdad?, la importancia de Cosío, y él se quedó con esa pista del riojano. Siempre digo que los dos poseemos la doble nacionalidad asturiana y riojana, ¿verdad? Y Luis, desde su admiración por ese esfuerzo desde los pensadores asturianos, también ha reparado en que desde aquí, desde La Rioja, también ha habido aportaciones importantes a esa ilustración pendiente, a esos retos educativos, a ese progreso que de alguna manera está presente, por supuesto, en el libro que hoy presentamos. El libro es magnífico, mi enhorabuena también al editorial Renacimiento, esa colección Memoria, qué bonita esa colección Memoria Histórica, y el personaje, el jarrero Manuel Bartolomé Cosío, es un auténtico regalo
para los investigadores, para los historiadores y para la sociedad actual. Tendremos luego ocasión de verlo. Así que yo quiero cerrar esta primera intervención de alguna manera lanzándole también a Luis, como ha hecho mi amiga Pilar. Por cierto, también otro motivo para mí de gozo reencontrarme con ella. Hemos coincidido, hemos formado parte de proyectos de investigación, hemos estado en publicaciones también, y para mí es una alegría también estar hoy aquí contigo, Pilar. Pero siguiendo un poco tu estela, lanzarte también, Luis, la primera provocación, ¿no? Estamos hablando de regalos y de sentimientos y de San Valentín. ¿Cómo fue el enamoramiento que has tenido con Manuel Bartolomé Cossío y cómo lo has ido trazando hasta llegar a este magnífico libro, que es un resultado valiosísimo? Mi enhorabuena, Luis. Gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que puedo contestar a estas preguntas y nos vamos, porque lo único que puedo hacer es empeorarlo, entonces quizás podríamos dejarlo aquí. Bueno, en primer lugar, recuerdo que la naturalista Mary Davis decía que desde la perspectiva de la gratitud todo es un milagro. Y como milagro significa contemplar con admiración, yo contemplo con admiración todo lo que tengo alrededor, que eso es muy institucionista también, y mi admiración y mi gratitud a los dos por haberme acompañado. También a los que estáis aquí y a los que no pueden estar, porque me han dicho que se ha quedado gente fuera, entonces pues lo siento mucho, pero por otro lado, muchísimas gracias por acompañarme, ¿no? Quiero dar las gracias, por supuesto, en primer lugar a la SDIR. Aquí se dan unas circunstancias especiales. En esta sala durmió Alfonso XIII, esto fue una cárcel. Cossío era muy amigo de Concepción Arenal, abrid escuelas y cerráis cárceles, y Cossío fue profesor de artes. Si despejamos X, pues parece que confluyen ciertos factores de muchísimo interés. Por supuesto, al Ateneo, Cossío era un gran ateneísta también. Manuel Bartolomé Cossío fue socio del Ateneo de Madrid durante toda su vida, responsable de la sección de Bellas Artes durante parte de ella. Al Ayuntamiento, a la Editorial Renacimiento, también por esa edición tan cuidadosa, a la Consejería de Cultura, por supuesto, y después a la Fundación General de los Ríos, a la Fundación Serra Pambley, a la Real Academia, a la Fundación Ortega Marañón, a la Residencia de Estudiantes, a la Fundación Museo Sorolla, a la Institución Libre de Enseñanza, y para no marcarme un Almodóvar sin vírgenes, pues paro aquí y digo pues a todos los seres queridos que estáis aquí. Bueno, por empezar, por las preguntas, me gusta el matiz del maratoniano. A mí me gustaba correr, ahora ya pues tengo el menisco un poco de aquella manera, y hace menos de poco, fui a un médico así muy mayor y me dijo, digo, ¿tiene usted el menisco mal? Y me quedé mirando, y él me miró y dijo, es que ya tenemos una edad. Y yo le dije, sobre todo usted, claro, porque tenía ya cierta edad, ¿no? Entonces, en todo caso, te agradezco ese símil, pero soy un maratoniano con cierta edad, pero evidentemente, por empezar por tu pregunta, la pasión por la Institución Libre de Enseñanza, y en este caso por Manuel Bartolomé Cossío, como bien figura en el libro, surge de que al poco de llegar aquí, pues asistía a una charla que da Carlos Muntión, que está por ahí, y bueno, hacía un alegato casi desesperado a recuperar la figura de Manuel Bartolomé Cossío en relación también con el nombre del instituto. Estaba en plena escritura de España la Ilustración Pendiente, y en la presentación de ese libro, que te acuerdas que me acompañaste tú y Andrés Rubio, pues Concha Rivas hizo una pregunta acerca de Sierra Pambley, algo que yo desconocía. Pues nada, paré en Sierra Pambley y me quedé una semana allí en León, en Sierra Pambley, porque vamos a ver a los documentos que se tenía allí, y realmente Sierra Pambley fue un empeño de Cossío hermosísimo, hermosísimo. Con respecto a las dedicatorias que acaba de leer Pilar, empezando por la última, Emilio Lledó es probablemente de los últimos institucionistas. Hace poco nos visitó Manuel Cruz y yo estuve con él y me decía, cuando falte Emilio Lledó se va a acabar una especie, decía él. Yo asistí a una charla de Emilio Lledó en Madrid
y creo que lo he contado alguna vez porque me resultó muy emocionante, y delante de un montón de profesores dijo: a mí me gustaría ser maestro, pero no maestro de estos, no con tantos títulos, no, maestro de escuela. ¿Sabéis para qué? Para enseñar a los niños a mirar una naranja. Nunca había escuchado una definición tan sintética, tan acertada y evidentemente tan yedodiana de lo que es la educación. Por supuesto, el niño que mostró un libro al avión de combate que bombardeó su escuela, eso es una imagen en la cual escribí un poema. Había una escuela de Gaza y fue, creo, en el 2010, un avión israelí estaba a punto de bombardear una escuela, y un niño que salía enseñó al avión el libro. Y esa imagen para mí fue una imagen absolutamente imborrable. Y a las maestras y maestros del mundo que llevan el entusiasmo por sus difíciles esquinas, pues recuerdo la famosa frase, ¿no? La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que un día tendrán que cambiar el mundo, y por lo tanto es el único factor de cambio, nos guste o no nos guste, que yo creo que nos gusta. Por favor, avisadme con el tiempo, si es posible. Bueno, este regalo al que se refería Pilar, de Miguel García Armentia, que quiero agradecérselo pues de una manera muy efusiva, es un cuadro que está hecho sobre pizarra y con el material de la tiza. Es un homenaje al instrumental de los maestros. Este cuadro, titulado Pues Sorolla, que es un homenaje también, evidentemente, a Sorolla, que fue el gran pintor de Cossío, pues lleva ese maravilloso homenaje a los maestros. He dividido estas distintas partes por el arte, en primer lugar. Más que hacer una biografía al uso de Cossío, un desarrollo, voy a dar pequeñas pinceladas porque tenemos un tiempo limitado, ¿no? Sorolla era muy amigo de Cossío. Sorolla, como Cossío, fue el pintor de la luz y de la belleza sin artificios. Y esa era la idea de la educación de Manuel Bartolomé Cossío: renovar la cultura española, intentando que desde la escuela se aplicase una cosa que dio título a su primer artículo: el arte de saber ver, de saber mirar. Y por eso la pintura de Sorolla representa lo que representa la educación de Cossío. Este primer cuadro, que pintó en 1908, fue el que regaló a Cossío porque antes había hecho este otro. Y este otro, pues un rico americano, Huntington, se enamoró de él y tuvo que vendérselo. Y luego le pidió disculpas a Cossío en una carta y le dice: no te preocupes, que te voy a hacer otro. Y hizo el famoso cuadro de Cossío, que suele ser el que da a las portadas, ¿no? Y normalmente todo el mundo representa a Cossío en ese cuadro de 1908. Hubo otro en 1925, un óleo sobre lienzo de Maurice Franques, y este que he descubierto gracias a Natalia de Cossío, o sea, la hija de Cossío, que en este pequeño cuadernillo, que luego hablaremos de él, cuenta cómo había un cuadro de Sorolla inacabado que Sorolla pintó y que era por encargo, el cargo del marqués de Vega-Inclán, que, como bien sabéis, fue un poco el creador de los paradores, que tenía que representar la Junta del Patronato del Museo del Greco. Cossío debió decirle: bueno, no me saques mucho, porque Giner, ya sabes que esto de la monarquía no le va mucho, y entonces ya sabéis que Giner tenía muy mal carácter para esto. De hecho, el rey Alfonso XIII quiso visitarla y le dijo que allí no iba. Y, sin embargo, lo pintó. Es un cuadro inacabado porque Sorolla luego tuvo la enfermedad, y como podéis ver en este cuadro, que es inacabado y que está en Nueva York, alguien lo tienen allí, pues está el marqués de Vega-Inclán de pie, el rey Alfonso XIII pues mirando en diagonal, y Cossío está como, bueno, ahí en la esquina derecha, mirando hacia el tendido. Yo tengo la impresión del que está detrás del marqués de Vega-Inclán es Sorolla, un autorretrato, pero bueno, son cosas que a mí me da por imaginar que quedan muy chulas, y dices tú, bueno, pues... Sorolla pintó también a Giner, y arriba este cuadro se lo deja a Giner cuando muere Cossío en 1915. Este año se cumplen el aniversario de la muerte de Giner y también el aniversario de la muerte de Cossío, 90 años de uno y 110 de otro. Pues arriba pone: a mi buen amigo Cossío, que es a la muerte de Giner. Y en esta carta
pues él le dice Cossío textualmente, ¿no? Este cuadro, con este cuadro, el espíritu de este cuadro presidirá la institución libre de enseñanza. Bueno, estas son cartas que Sorolla, para que veáis un poco la relación que tenían, cartas que se escribían Sorolla y Cossío, y aquí dice: querido Sorolla, 1.000.000 de gracias por su amable pésame, cuando le da el pésame por la muerte de Azcárate. Y para finalizar con la cuestión del arte, porque se puede hacer una historia de la educación a través del arte, aquí tenemos un cuadro muy conocido. Manuel Flores Calderón, ese que está ahí con levita clara y situado a su derecha, toma la mano de Torrijos, y Torrijos, sabéis que este famoso cuadro, El fusilamiento de Torrijos, es una de las grandes obras maestras de la pintura histórica, pues el que toma la mano es abuelo de Cossío. O sea que Cossío ya tenía cierto talante liberal por parte de familia de su abuelo. El abuelo de Cossío aparece también en un cuadro. Estoy convencido de que a Cossío le hubiese gustado que hablásemos de él a través del arte, porque él, antes que nada, por supuesto era pedagogo, pero era un apasionado absoluto del arte. Pero también hubo palabras. Y las palabras comienzan en 1935 con esta revista de pedagogía, en la cual todos los que están ahí, y fijaros quiénes están, está Julián Besteiro, está Miguel de Unamuno, está Gregorio Marañón, todo esto, como decía Américo Castro, todo el ambiente de Cossío son unos de los que homenajean a Cossío en el mes de septiembre tras su muerte ese día 2 de septiembre. ¿Qué biografías hay de Cossío? Cuando me propuse escribir el libro me pregunté qué había, ¿no? Había muy poco. Había 2 de 1945, hasta pude conseguir los originales, una de Xirau y otra de Luis de Santullano, que eran discípulos que escribían admirando al maestro, ¿no? Por ejemplo, Santullano comienza diciendo: había él en su expresión, en el gesto, en la palabra, una atracción suya particular, algo acogedor, que se apoderaba suave y prontamente del que se les acercaba, dejándole prendado y prendido ya para la vida. El talante seductor de Manuel Bartolomé Cossío es bastante interesante porque tenía un método, digamos, de aproximación socrática, ¿no? Bueno, en 1946 se publica este ejemplar de Santullano y a partir de ahí ya no hay nada más. Aparece en 1982 Eugenio Otero, que digamos que es uno de los grandes expertos en Cossío porque hace la tesis doctoral sobre él, y en 1982 publica un pequeño libro sobre las misiones pedagógicas y en 1985 algo sobre el Museo Pedagógico Nacional. Cossío fue presidente del Museo Pedagógico Nacional, director, perdón, del Museo Pedagógico Nacional, y le daba muchísima importancia. Con el aniversario de la muerte de Cossío, los 50 años, en 1985, aparece este libro de Jiménez Blandi, que es también uno de los biógrafos de la Institución Libre de Enseñanza, con una antología de textos. En 1994 aparece la tesis de Eugenio Otero y previamente había aparecido un libro dedicado, un homenaje a él, titulado Un educador para el pueblo, donde algunos, entre ellos Alejandro Tiana, que publicará posteriormente, hace muy poco, un ensayo sobre las misiones pedagógicas. Bueno, este libro de Cossío, esta tesis doctoral, se transforma en un libro que se adecua, digamos, al público en general, que se titula Manuel Bartolomé Cossío, trayectoria vital de un educador. En 1999, Gonzalo Capellán, que probablemente le suene, pues publicó De Orobio a Cossío, Vieja y Nueva Educación en La Rioja, y en el año 2008 José Manuel Rodríguez Farnáez, una persona que ya no vive, que era natural de Haro, publicó un catálogo bibliográfico con un trabajo serio y muy importante sobre todo lo que era la obra y las referencias de Cossío. La revista Piedra de Rayo en 2018 publica las misiones pedagógicas en La Rioja, y recientemente, en el año 21, las misiones pedagógicas, y del año pasado, esta novela, que fue premio Azorín de novela, en la cual narra, bueno, es un enamoramiento, pero en el contexto de las misiones pedagógicas, y aparece Manuel Bartolomé Cossío. Y después esto. Por favor, empiecen por el final las lecturas. Es lo más recomendable, se empieza por el final y luego
vamos hacia atrás. Para ver la personalidad de Cossío, tuve la suerte de encontrarme con esta pequeña joya, que es una conferencia que dio Natalia Cossío de Jiménez, la hija de Cossío, en el año 76. En el año 76. Ella cuenta, Mi mundo desde dentro, todo lo que veía en la Instrucción Libre de Enseñanza. Por ejemplo, y es que es veraz, porque dice, llegaba Ortega y Gasset con sus ojos mirándome, ¿no?, su traje impoluto, dice, llegaba Unamuno, poco enfadado casi siempre, que venía a traer chorizos de Salamanca y que decía, ¿sabes por qué encargo a mi sastre las camisas con el cuello así? Dice, para que se pase tiempo haciéndolo. Entonces, cuenta cosas que son absolutamente fascinantes. Decía, cuando en Madrid no se prestaba casi atención al movimiento catalán, se desayunaba en mi casa gente como Maragall, Colominas, Pijuán, Eugenio d'Ors, Xirau y otros jóvenes de entonces. Unamuno, cuando venía de Salamanca, cenaba en casa. Venía Emilia Pardo Bazán. Dice también Juan Ramón Jiménez, a quien podríamos considerar de la institución, frecuentaba mucho mi casa. Decía que prácticamente no se iba, no había manera de echarlo, ¿no? Claro, ves esta niña que contaba este tipo de cosas y dice, por allí pasaba Salmerón, tan majestuoso, Amoret, presidente de la institución, tan distinguido, y Gumersindo de Azcárate, tan elegante y tan guapo. Eso sí, don Juan Uña era guapísimo. Eso lo dice ella. Por allí, por la tercera generación, también vi a Julián Besteiro. Julián Besteiro es, digamos, el discípulo político de Manuel Bartolomé Cossío. Y claro, los hermanos Machado, siempre tan amables con mi padre, ¿no? Bueno, indica un poco a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Otra biografía, otro elemento biográfico, pero es que me gusta mucho sacar las cosas estas, porque tengo el original, es la revista Ínsula de 1967, y en esta revista, pues ya veis, se recuperan artículos de otros personajes como Juan Ramón Jiménez y otros nuevos también, ¿no? Por ejemplo, de José Ángel Valente. A mí el artículo de José Ángel Valente me emociona especialmente por su condición, evidentemente, de grandísimo poeta y referente, ¿no? Bueno, Manuel Bartolomé Cossío no solo se preocupó de España. Manuel Bartolomé Cossío visitó los sistemas educativos de toda Europa e incluso fue llamado para analizar y aconsejar y asesorar en algunos. Mirad, este párrafo tengo que leerlo, porque si no lo leo no me voy de aquí. Este pequeño estudio se titula Situación de la instrucción pública en Bélgica, es de 1886. Después de un sesudo estudio de la situación en Bélgica, Cossío llega a la conclusión final siguiente. Esta es la situación de la primera enseñanza en Bélgica. Mal hicieron los liberales en no haber adoptado en la práctica cierta prudencia, y mal hicieron los católicos con su violenta reacción. El crimen de ambos partidos será más grande si en adelante no caben esperar con mesura y con calma trabajar sin pasión, olvidando los atropellos, dejando a un lado, hasta donde sea posible, su aspecto exclusivamente político de las cuestiones y afirmándose en aspectos pedagógicos para que pueda hallarse cierta base común y punto de concierto para que católicos y liberales trabajen juntos en un pacto por el bien de la enseñanza y la educación de la niñez, de que depende en primer término el porvenir entero de la patria belga. 1886. Claro, cuando uno habla de la actualidad del legado de Cossío, pues no solo se refleja aquí, ¿no? También está pues, en este pequeño libro, El maestro de la escuela y material de enseñanza, que fue realmente una epifanía, ¿no? Y ya pasamos a tema bibliográfico. Cossío fue el descubridor del Greco. Él descubrió el Greco. Vamos a ponerlo entre todas las comillas que queramos. El primer estudio sobre el Greco es de 1908, pero luego tuvo que escribir una adenda titulada Lo que se sabe de la vida del Greco, ¿no? Escribió también sobre el entierro del conde de Orgaz y su sobrina nieta, Ana María de Cossío, que tuve la suerte de, bueno, estuve en su casa y me enseñó un montón de cajas de cartas que tenía de su tío abuelo, y además es catedrática de Historia del Arte, pues descubrió este inédito que se publicó en 1985 titulado Aproximación a la pintura española.
Bueno, esto lo conocemos todos, el famoso Summa Artis. Bueno, pues el director de Summa Artis y autor de Summa Artis junto con Pijoan es Manuel Bartolomé Cossío. Y el último libro que, digamos, hace referencia a la obra de Cossío es De su jornada, un libro que publican sus alumnos, son artículos homenajes en 1929 que sus alumnos van publicando para, bueno, felicitarlo en su jubilación. ¿Cuáles fueron los hechos de la vida de Cossío, ¿no? Y ya digo que vamos a estar aquí con ráfagas porque no da tiempo todo. Bueno, Cossío visitó en 1913, junto con Gumersindo Azcárate y Santiago Ramón y Cajal, al rey, para pedirle que tuviese en cuenta que España necesitaba una regeneración cultural y científica. Entonces, Santiago Ramón y Cajal, buen aragonés, dijo, yo es que no me voy a cortar, y Cossío dijo, pues yo, y dijo Azcárate, ya me encargo yo. Y muestra el talante porque Natalia cuenta que siendo una niña, Cossío salió de casa con su corbata, iba a ver al rey con su traje, y ella venía de una pastelería y le dijo, ¿dónde vas, papá? Y él dijo, a un funeral, hija mía, a un funeral. Porque había tenido una discusión con Giner para no ir, ¿no? Bueno, pues lo reciben y ahí cuenta, bueno, salió también en la revista Blanco y Negro, cómo ellos le pidieron al rey, que el rey en cierta manera atendió esa petición, de la necesidad de fortalecer cosas, como en ese caso la Junta de Ampliación de Estudios, que era fundamental para que todos los alumnos fuesen pensionados a los distintos lugares de Europa. Uno de los alumnos pensionados fue un señor que se llamaba Juan Negrín, eminente biólogo, y ese tuvo otro alumno pensionado que se llamaba Severo Ochoa. Severo Ochoa, como bien sabéis, fue el primero que sintetizó ácido ribonucleico en una probeta, en un tubo de ensayo. O sea que el abuelo Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, vamos a decirlo a grosso modo, descubridor de la neurona, tuvo como alumno a Juan Negrín, que tuvo como alumno a Severo Ochoa, que tuvo como alumno a Margarita Salas, que tuvo como alumno a Carlos López Otín. Y esta línea indica que en este país hay ciencia, hay científicos muy importantes y que aquellos intentos de residencia de estudiantes de la Junta de Ampliación de Estudios, de la residencia de señoritas, del Instituto Escuela y de todas las instituciones que estaban en torno a la instrucción libre de enseñanza, evidentemente han dado más frutos, menos quizás de lo esperado por las circunstancias de la guerra y la posguerra, pero sin duda los dieron. En este periódico El Socialista del año 31 cuenta la noticia de cómo Manuel Bartolomé Cossío va a Lerroux a decirle que tiene que ser presidente de la República, que es el candidato ideal, porque todo el mundo tiene el consenso necesario, la idea de consenso que él irradia. Él está enfermo. Manuel Bartolomé Cossío tenía una enfermedad pulmonar, una tuberculosis y además había sufrido una caída en el año 30 en el metro de Atocha, precisamente, ¿no? Lo rechaza, pero acepta otra cosa. Acepta, bueno, esta es la, leo textualmente porque es lo que dice el periodista, dice, a don Manuel Bartolomé Cossío dijo Lerroux en Ginebra, prepárese a representar a España en la presidencia de la República. No lo dice con solemnidad. Pero sí aceptó presentarse a las elecciones y compitió en el escaño con José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera tuvo 28.380 votos y Cossío 56.700 y pico, es decir, lo dobló. Dice en esta noticia que José Antonio Primo de Rivera pues, le dio las gracias y que hizo un elogio del señor Cossío y dijo que había sido para él un honor ser derrotado por Cossío, ¿no? Claro, cuando un falangista te dice eso, pues dices tú, joder, para presidente de la República quizás sirva, ¿no? Porque era una persona muy respetada. Pues esto es su expediente personal. ¿Qué tenemos también? Las cartas. Mirad, en un tomo de unas 900 páginas, Ana María Arias de Cossío y Covadonga López, la sobrina, nieta y una compañera, recogieron todas las cartas que había de Manuel Bartolomé Cossío. Se dejaron algunas que estaban en Sierra Pambley. Yo cuando fui a Sierra Pambley me dijo el archivero, digo, ¿puedo fotocopiar alguna carta?
Dice él, ¿tienes un pincho? Y digo yo, pues sí. Y saqué, dice, ¿dónde vas con eso? Vete a comprar uno de 1 tera mínimo, porque te voy a dar 3.500 cartas y déjalo aquí cargando. Y tuve la suerte de, además, han permitido pues poder publicarlo y compartirlo. Esta es una carta de 7 de julio de 1924. Manuel Azaña le dice a Cossío que qué le parece el manifiesto por la República que acaba de escribir. Responde Cossío, mi querido Azaña, he leído con el máximo interés su hermoso manifiesto. Respondiendo con toda lealtad a la gratísima confianza, ahí van esos papeluchos en que he ido anotando mis vulgares observaciones. Son casi nada y de nada le servirán, pero al traérmelo usted yo creo que cumplo enviándoselos. Inútil asegurarle que mi duda en lo de la República está solo en la oportunidad. En todo lo sustancial es la crítica perfecta y la orientación segura. O sea, que un joven Azaña le preguntaba a Cossío si iba bien encaminado su manifiesto republicano. Si algo puede servirle, mande a su amigo Cossío. Esta es una carta de Julio Rey Pastor. Voy a seguir con riojanos para intentar ganarme a la concurrencia. Julio Rey Pastor está en la Universidad de Oviedo y cree que le han sisado una plaza en la Universidad de Madrid. Y comienza la carta diciendo, aquí no se ve bien, diciendo, estimado maestro Cossío, no le importunaría si no se tratase de un asunto de vida o muerte. Y entonces empieza a hablarle de la cátedra y acaba diciéndole beso su mano. Bueno, Julio Rey Pastor, como luego veremos, fue el que trajo a Einstein a España. Hay una carta de Albert Einstein, que luego rememoraremos, donde le dice, estimado Julio, voy a ir a tu país, pero yo no sé hablar francés y solo hablo alemán, y dice, no te preocupes, que hay una relación entre ellos absolutamente impresionante. Julio Rey Pastor estaba en Leipzig y es curioso porque en esa misma estación Manuel Bartolomé Cossío estuvo 3 noches porque no tenía dinero para el billete de vuelta. La Institución Libre de Enseñanza, como bien sabéis, eran una gente muy frugal. Ortega se reía de ellos, lo llamaba los pobrecitos de Don Francisco, porque el krausismo, que era una forma de vida, les había hecho también darse cuenta de que la ejemplaridad era muy importante. Siempre bajaban en 3ª o en 4ª y eran muy, muy frugales, por militancia, no solo por apertura, porque lo de Cossío es curioso. Cossío es verdad que quedó muy joven, huérfano, pero bueno, fue catedrático pronto. Además se casó con una mujer rica y a veces le preguntaron, ¿no?, que, hombre, tú podrías haber tenido una vida diferente, podrías haber sido un funcionario y podrías, además, pues, haber tenido cierto, digamos, prestigio de sociedad, y decidiste vivir en la Institución Libre de Enseñanza junto con Francisco Gines de los Ríos, Ricardo Rubio, en una vida de frugalidad absoluta, ¿no? Y fue una elección. Ese no solo pesó su carácter, pesó también su idea de la vida, el famoso ideal de humanidad del krausismo. Bueno, esta carta es muy, para mí, la quiero mucho. Es una carta en la que, cuando están en Sierra Pambley, Azcárate le pregunta que cuánto tiene que ganar una maestra. Dice, es que vamos a poner los sueldos y cuánto le pagamos a las maestras. Y dice Cossío en esta línea, en el primer párrafo, bueno, el segundo párrafo, creemos que el maestro y la maestra deberían tener el mismo sueldo, es decir, 1.500 pesetas, cada uno, por justicia y por no seguir consagrando la inferioridad de la mujer. 26 de junio de 1896. Esta carta también es muy interesante. El señor Alvarado, que es una persona, es un maestro que está allí, pues resulta que quiere casarse, pero quiere casarse con una chica del pueblo donde está la escuela, que el padre no lo ve bien. Y entonces Cossío le da una larga carta enorme donde le dice, mira, si ya te quiere, adelante. Si no te quiere, dice, baja la intensidad y algo has ganado, porque tienes más vida por delante. Dice, no es importante casarse pronto, sino casarse bien. Hazme caso a mí, que me he casado tarde. No viene a decir eso Cossío. Le preguntan por eso, porque le preguntan por todas las cosas.
Pero también en las escuelas de formación profesional de León, fijaros esta carta, dice: señor Alvarado, los quesos serán mejores que los de otras veces, los verdes mejores que los maduros, ya casi podrían ponerse al mercado, cuidar de que no estén salados y de que estén blandos y pastosos, resultan las cortezas muy duras y secas y a la par no se deshacen mantecosamente. Bueno, en las escuelas de Sierra Pambley de León, las escuelas de formación profesional, se estudiaba formación profesional. Y ahí llegó un niño descalzo, sin nada, y ese señor fundó Mantequerías Leonesas después, donde aparece la foto de Audrey Hepburn. El responsable de Mantequerías Leonesas nació de estos proyectos de Sierra Pambley, que hablaremos de él porque es un proyecto realmente precioso. Este es un telegrama, me hace gracia porque le dice a Azcárate: ingeniero impaciente niega autorización telegráfica autorización telegráfica de don Segundo, recoger escritura, y le dice, y posesión judicial, y si no se hizo, en caso contrario que se haga ya, porque era muy rápido a la hora de hacer las cosas, porque en sus proyectos tenía cierta inmediatez por solucionar los problemas en general, ¿no? Pasiones. Bueno, para él Toledo era una pasión, el Greco era una pasión, y efectivamente él acompañó a Albert Einstein a visitar Toledo. Estas son las fotografías donde le está enseñando a Albert Einstein. Albert Einstein, claro, Cosío hablaba alemán. Albert Einstein, en su diario, cuando vuelve al Hotel Ritz donde se quedaba, escribe en su diario y dice que ha estado con él un hombre muy entusiasta, que se lo sabía todo del Greco. Hay una anécdota que me parece muy graciosa, que encontré en un periódico, que se alojaba en el Ritz y a la salida del Ritz había una castañera vendiendo castañas, y cuando salió Albert Einstein lo miró y dijo ella: ¡viva el inventor del automóvil! Porque había oído algo de que había algún famoso, y entonces lo refleja el periodista. Dice: cuando estábamos esperando a Albert Einstein para hacerle una entrevista, una castañera entusiasta dijo: ¡viva el inventor del automóvil!, ¿no? Bueno, aquí está con Ortega y Gasset, que es el de vuestra derecha, y ahí está con Albert Einstein cuando visitaron, en 1923, visitaron Toledo. Claro, Albert Einstein había venido a Zaragoza y Artemín estuvo, evidentemente, en la residencia de estudiantes. Bueno, el problema de España, la educación. Gumersindo Azcárate publicó, y aquí hay especialistas en esta comunidad autónoma, Gumersindo Azcárate publicó El problema social. Todos sabemos lo que es el problema social, y es que, claro, los obreros de la industrialización también necesitan escuelas para sus hijos, ¿no? Ahí nacen, por ejemplo, en Oviedo y en La Felguera, el Parque Pedro Duro. Yo me enteré que Duro era de aquí, me visita un amigo de mi pueblo, Miguel, bienvenido, gracias por venir tan lejos. Pues Pedro Duro, que es un riojano que va a Asturias, y gracias a él hay un desarrollo de la minería y de la industria. Pues allí jugábamos al balón, a la estatua Pedro Duro, sin saber quién era, y Pedro Duro es el que inicia la minería, la industria, y promueve que haya extensión universitaria. Y claro, va allí, y allí hay un tal Leopoldo Alas Clarín, hay un tal Aniceto Sela, y toda esta gente va construyendo extensión universitaria. Dice Cosío que en España hay sabios, lo que no hay es pueblo, lo que no hay es país, porque él admiraba mucho eso que sí veían en Inglaterra, ¿no? Y aquí está otro de sus amigos. Bueno, Joaquín Costa, al que yo le tengo una verdadera veneración, dijo que la mitad del problema español está en la escuela, y fue el que presentó a Cosío a Giner. Cosío tuvo de compañeros de universidad, a su derecha, a Leopoldo Alas Clarín, y a su izquierda a Marcelino Menéndez Pelayo. Claro, tenían que haber cambiado los lugares, pero bueno, dejémoslo así, ¿no? Joaquín Costa es el que habla de la regeneración, evidentemente, del sistema educativo, y esa regeneración del sistema educativo implica una regeneración del sistema social, porque para él la educación era un acto de amor. Cosío nace el año que se publica la Ley Moyano, y tengo que nombrar a algún asturiano, con permiso, aunque sea de Gijón, vamos a nombrarlo. Esta carta que escribe, yo tengo una teoría, ¿no? Bueno, no tengo una teoría, me parece una obviedad. Creo que Manuel Bartolomé Cosío es
el final inacabado del proceso de ilustración que comienza con Gaspar Melchor de Jovellanos. Y aquí, si me desmiente mi maestro San Baldomero, pues que lo haga después, porque él es especialista también en Jovellanos, ¿no? Dice Jovellanos: para mí la educación es la primera fuente de toda prosperidad, y la demostración y la persuasión de esta verdad están consagradas mis luces, mi tiempo y mi existencia. Y esto, consagrar luces, tiempo y existencia, lo hizo Manuel Bartolomé Cosío. Si deseáis el bien de nuestra patria, abrid a todos sus hijos el derecho a instruirse. Manuel Bartolomé Cosío decía que la escuela es el lugar de la dignidad para todos. Y eso es algo que ya los griegos consideraban, pero que conviene recordarlo, ¿no? Bueno, por el camino, y el año que nace también Manuel Bartolomé Cosío, está Julián San del Río, como bien sabéis, es el que introduce el carosismo en España, es el maestro de Francisco Giner de los Ríos, también un chico humilde de un pueblo de Soria, donde pues llega a asimilar el krausismo e intenta introducirlo en España, y es su influencia la que crea la institución libre de enseñanza. Voy a ir rapidito, pero buscaba Cosío y la institución libre de enseñanza renovación pedagógica. Dice: por ignorantes somos pobres e inmorales, y por ignorantes hemos dado y estamos dando al mundo uno de los espectáculos más vergonzosos de la historia. Hay una anécdota de un congreso en Madrid que viene Alex Luis y le dice, era belga, le dice: enséñame escuelas, vamos a ver escuelas, y dice que no. Dice: no, porque me da vergüenza enseñarte, lo que te voy a enseñar no quiero enseñártelo, ¿no? Le daba un poco vergüenza leer esto. Bueno, esto es un futuro manuscrito, esto es como la servilleta donde firmaba el contrato de Leo Messi, donde una vez Giner y Cosío reunidos, pues hacen además existe el documento, ¿no? Hacen una enumeración de cuáles son los problemas que ellos quieren solucionar, ¿no? El primero es nivelación de maestras y maestros. Ese es el primero. Y luego hay uno que es exámenes. Es que ellos de exámenes no querían saber absolutamente nada, ¿no? Bueno, su idea es que la naturaleza y el arte son los dos pilares básicos en esa educación y que la función del educador es la de enseñar a ver. Educar antes que instruir. Hacer del niño, en vez de un almacén, un campo cultivable, y de cada cosa una semilla y un instrumento para su cultivo. Evitar, que el hombre pueda dolerse del tiempo que ha perdido teniendo las cosas delante sin verlas, y que tantos otros desaparezcan de este mundo sin haber sospechado siquiera que pueden ser dueños de una fuerza inextinguible para conocer cosas que nunca se olvidan. Ese es el ideal al que aspira a cumplir mediante el arte de saber ver la pedagogía moderna. Es un artículo escrito por un jovencísimo Manuel Bartolomé Cosío en 1879. Quiero hacer un parón aquí con Altamira, porque ya que se han inhumado sus restos esta semana, creo que estáis saltando al corriente, Rafael Altamira fue precisamente la mano derecha de Cosío. En 1911, un tal Amós Salvador Rodríguez, ¿verdad?, de Logroño, es nombrado ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Es curioso ese nombre porque perdura Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que se crea en 1900. Es decir, que uno de Logroño, ministro, nombra el día 2 de enero a Rafael Altamira director general de enseñanza primaria, o sea, crea esa dirección general. Y Rafael Altamira es el brazo armado de Manuel Bartolomé Cosío. De hecho, Cosío se pone tan contento que dice: nunca nadie va a poder desarrollar en cargo público, él no quería ningún cargo público, nunca nadie, alguien tan próximo a mis ideas. Rafael Altamira también fue pintado por Sorolla, y aquí está con Domingo Barnés. Domingo Barnés fue el ministro que concedió el Instituto de Aro, al que fueron a visitar los jarreros y lo recibió. Y vino a decir algo así como: bueno, si mi maestro Cosío, que estaba en la cama, os ha recibido, yo os concedo el instituto lo que haga falta, ¿no? Aquí lo está esperando Rafael Altamira, aquí está con Domingo Barnés, que es una foto muy, muy curiosa, parecen dos mafiosos, pero no, son dos educadores interesantes. Por tanto, querían dignificar a los maestros, equiparando el sueldo al resto de profesionales públicos, querían una escuela laica, era lo que proponía Rafael Altamira, y una universidad. Esto no era Rafael Altamira, porque Rafael Altamira se encargó de eso, de la educación de adultos, sobre todo de buscar la laicidad de la escuela
de dignificar a los maestros y de crear escuelas, y fue el primero que en ese año propone las misiones pedagógicas. Realmente la idea de misiones pedagógicas, aunque ya rondaba en la cabeza de Cossío, el que la propone, la que pone en un papel oficial es Rafael Altamira, ¿no? Y dice Manuel Bartolomé Cossío en 1899: la universidad no podrá ser socialmente eficaz sin una obra de extensión universitaria que ponga en contacto a las universidades con la gente que trabaja para su sostenimiento y que no puede disfrutar de las oportunidades que ofrece. Una de fútbol. Y esto lo digo con cierto pesar porque soy del Barça. Manuel Bartolomé Cossío trajo de Inglaterra el primer balón de fútbol en una maletita. Un discípulo suyo fundó el Real Madrid. Bueno, no todos los alumnos salen bien. Y debió traer algo parecido a esto. ¿Cómo está datado esto? Pues yo encontré un libro de Ernesto Winter Blanco, que es un ingeniero de minas asturiano, es un apellido extranjero, pues su padre era holandés, que dice textualmente: el fútbol llegó a España de la mano del riojano Manuel Bartolomé Cossío, quien a finales del 19 trajo un balón de cuero en una maleta tras un viaje a Londres. Y lo relata asegurando que él vio haber visto jugar a Cossío a Giner de los Ríos con Rafael Altamira como portero. Y yo tengo el libro, tengo el documento, y le encanta. Dice, por cierto, Rafael Altamira no veía una y tal. O sea, dices, ¿es realmente que lo vio? No, bueno, es una anécdota. Es una anécdota. Yo escribí hace poco un artículo titulado El balón de aro, porque ya que, bueno, Cossío trajo un balón y es de aro, y el seleccionador es de aro, pues en vez del balón de oro que den el balón de aro también, ¿no? Porque bueno, igual no merece este recorrido futbolístico, ¿no? Sierra Pambley, querida Concha. Sierra Pambley, tenéis que ir a Sierra Pambley. Sierra Pambley es un proyecto precioso. Mirad, voy a empezar con cómo lo describe Adolfo Posada. Hay en León, muy cerca de la hermosa catedral gótica, un edificio de apariencia modesta que no tiene en el exterior nada de particular, una casa grande, un gran portal. Esta casa, que apenas se advierte contemplando la catedral cercana, es una escuela, una pequeña escuela profesional de artesanos. Allí está, calladita, recogida, silenciosa, incubando un mundo. Por su origen, por su significación moral, por su finalidad, por toda su orientación, es la escuela una obra simpática de paz social. Está enfrente de la catedral, tiene la sala Bartolomé Cossío y tiene la escuela tal y como era, aparte de la casa en la que vivía el creador, él que financió esto. La historia de Sierra Pambley es larga, pero la cuenta Luis Mateo Díez en una pequeña obrita titulada Las escenas de las cosas, y voy a tratar de resumirla. Un rico, de origen asturiano, llamado Sierra Pambley, soltero, dice que quiere crear escuelas para los niños de León y de Zamora, porque le da pena verlos descalzos y sin escuela, y está forrado. Y contacta con una autoridad de León y dice, ¿quiénes saben de esto? Y dice, pues mira, Gumersindo Azcárate sabe, y tiene dos amigos, uno se llama Giner de los Ríos y otro Manuel Bartolomé Cossío, que saben mucho. Dice, traedme a los tres aquí, yo pago. Y los metió en una casa en el Valle de la Ciana, en Villablino, los metió en una casa y les dijo, aquí estáis el tiempo que haga falta y diseñáis un plan de escuelas para toda la comarca leonesa. Y ahí nacieron 5 escuelas de formación profesional, pero también en pueblos. La única que se conserva, la única que se hizo en León es la que se conserva. Aquí están los 3 y esta es la sala Cossío que está en la Fundación Sierra Pambley y la Biblioteca Azcárate. Bueno, por no alargarme con esta historia enlaza con la carta de la igualdad, que pretendía igualar a los maestros y a las maestras. Tendría que hablar un poco de la institución libre de enseñanza, que Antonio Machado homenajea a Giner de los Ríos, ¿no? Hay frases preciosas que son frases, claro, de Machado. Dice, Giner obligaba a sus contertulios a tensar la mente en el rigor, ¿no? Bueno, pues la institución libre de enseñanza es donde pivota toda la vida de Cossío. Ahí vive también, en ese edificio. La institución libre de enseñanza es la que crea y desarrolla la JAE, la residencia de estudiantes, la residencia de señoritas,
el Instituto de Escuela. La residencia de estudiantes es una maravilla, pues que ahí convivían, Severo Ochoa lo cuenta, ¿no? Yo cuando llegué allí estaba Lorca tocando el piano, pues Buñuel haciendo velas suyas, Dalí, ya sabéis, en fin, todo ese ambiente en el cual se crean también laboratorios científicos, y uno es Negrín, el de Negrín. Hay una obra de teatro titulada La colmena de Negrín, donde narra cómo funcionaba ese laboratorio y cómo ese laboratorio en realidad era un elemento de creador de ciencia que después permitió ciertos desarrollos en el campo de la medicina fundamentalmente, ¿no? Bueno, la institución libre de enseñanza después de la guerra civil fue perseguida, fueron depurados, algunos fueron también asesinados, porque le echaban la culpa de haber provocado la guerra civil, y de hecho se publicó un libro titulado que era una poderosa fuerza secreta. Dijo que era una poderosa fuerza secreta que se dedicaba a lavar mentes y que había que, además dice textualmente, habla de el virus, ¿no? Que inocula el virus del laicismo, etcétera, etcétera. Tengo que llegar a las misiones, aunque las misiones es probablemente lo que más conocéis todos, o lo que más siempre llama la atención. En las misiones pedagógicas, lo comentaba el otro día, pues sabéis que había... claro, las misiones pedagógicas tienen algo de bello en sí mismo, y es que de repente Acosio dice, bueno, ya que no vas a ser presidente de la República, ¿qué te parecen las misiones pedagógicas? Que ya Altamira lo proponía, y dice, vale, acepto, ¿no? Y cuando estaba físicamente muy mal, lo acepta. Y se reúne con, claro, los profesores, catedráticos de arte, se reúne con alumnos muy destacados y muy conocidos, y les dice, hay que traer la gente del pueblo tiene que saber lo que es el arte. Dice Cosío, o Manolín, si había confianza, ¿vas a llevar a todos los pueblos al Museo del Prado? Dice, no, voy a llevarles al Museo del Prado. Dice, vas a llevar al Museo del Prado, pero no puedes sacar los cuadros. Dice, pero vosotros podéis pintarlos. Y lleva a los alumnos allí, pintan copias, y esas copias las cargan en burros, las cargan en camionetas y las lleva a la gente. Aparte de eso, del museo ambulante, había también una compañía de cómicos, que se llamaban los cómicos de la legua, algunos porque hacían homenaje a lo que cuenta Cervantes, que en la legua los cómicos tenían que pernoctar a una legua del pueblo, ¿no? Bueno, pues esos cómicos llevaban una pancarta en una sábana con esto: hay que democratizar la belleza. Y así llegaban a los pueblos, ¿no? Y así hacían pues sus obras de teatro. Bueno, las misiones pedagógicas unieron a... Bueno, Lorca siempre comía aparte, me refiero que él iba con la barraca por su cuenta, pero estaba María Zambrano, Miguel Hernández, Carmen Conde, Martínez Torner, Alejandro Casona, María Moliner, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Rafael Dieste, Ramón Gallá, Pedro Salinas, Antonio Machado, Valdomar y muchos otros. Claro, tú eras estudiante de magisterio y decías, quería apuntarme a las misiones pedagógicas. Dice, ¿quién va? Dice, estos. Dice, apúntame. Bueno, las misiones pedagógicas, pues no voy a extenderme porque es algo conocido que hacían. Iban a los pueblos, anunciaban, y mira, esto es muy conocida esta imagen, ¿no?, de mujeres viendo por primera vez el cine, porque llevan proyecciones de cine. Y descubrieron también, llevaban a veces epidemiólogos y médicos, porque encontraban muchos casos, por ejemplo, de bocio, ¿no? Bueno, esta foto es entrañable. Esta foto es de Germán Somolinos, del fotógrafo Germán Somolinos, en una misión pedagógica en Sanabria en 1934. Mirad un segundo las caras de las niñas, porque es algo maravilloso, ¿eh? La niña que tiene el pañuelo ahí, que parece que es la jefa de la banda, pues es algo precioso, ¿no? Bueno, Cosío tenía este mensaje que todos conocéis, había escrito este mensaje y cuando se llegaba a los pueblos se leía para que todos supiesen a qué venían. Las misiones pedagógicas despertaron de ciertas antipatías, sobre todo, bueno, por parte de algunos sacerdotes, evidentemente, de algunos poderes, y Cosío insistía mucho en que venían a compartir, no venían a enseñar, no eran señoritos de ciudad que iban a mostrar lo mucho que sabían, venían a darle al campo lo que merecía, al espacio rural. Por eso decía, los mejores maestros a las peores escuelas. La República se encuentra en el año 31 con que necesita 27.000 escuelas, crea 7.000 el primer año, pero no llega. Estamos hablando de un índice de analfabetismo del 70%, eso en hombres, en mujeres bastante superior, y 3 millones de analfabetos, ¿no? Y dice esta famosa lectura que se hacía, ¿no? Es natural que queráis saber antes de empezar quiénes somos y de qué venimos. ¿Y a qué venimos? No tengáis miedo, no venimos a pediros nada, al contrario,
venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. Y todo esto se leía antes de empezar. Bueno, en La Rioja hubo 52 localidades, en la revista Piedra de Rayo está perfectamente expresado, y estas 52 localidades pues llegaron las misiones, y algunos misioneros contaban una cosa, ¿no? Hay un misionero que cuenta, dice, he llegado a Ezcaray y me he dado cuenta que Ezcaray es una ciudad y 1 kilómetro más allá empieza el medioevo. Decía él, porque notaba tanta diferencia entre núcleos que tuviesen cierto desarrollo industrial y otros núcleos que bueno, estaban poquitos kilómetros, pero sin embargo decía, viven en chozas frente a otros, ¿no? Pues eso era muy interesante porque también implicaba un plan de acción posterior, toda la información que daban los misioneros. Y ya para acabar, bueno, pues Manuel Bartolomé Cosío afirma aquello de que no hay estética sin ética. Aquí está su acta de, bueno, cuando se recoge. Manuel Bartolomé Cosío, cuando nace, pues resulta que hay un padrón, ¿no? Y aquí está el padrón que acredita que nació en Haro y que además pone, está el padre, Patricio, y cuando él se le pone en menor. Y estas son fotos, por ejemplo, esta foto cuando está en Bolonia, está en Inglaterra, está con su amigo Giner en el Pardo. Aquí la foto que tenía de Carmen López Cortón cuando eran novios, aquí con su perra, con su primera hija, aquí está con Giner, con Natalia ahí subiéndola en un burro, aquí está con su mujer en una de las visitas que hizo a Oxford, la que tienen de con Domingo Barnes, que es de 1916, que hace en Galicia, y que luego en el estudio José Padró pues hace un poco un Stalin, ¿no? Quita a Barnes y aparece ahí Manuel Bartolomé Cosío. Bueno, pues la típica de la Institución Libre de Enseñanza, aquí también en Toledo, en 1931, aquí está con su nieto Manolo, y esta es de las últimas ya, cuando Manuel Bartolomé Cosío en 1935 está saludando a los últimos misioneros en Bustar Viejo. Claro, si es tan famoso acaba siendo un sello. Entonces, pues también hubo un sello de correos con la cara de Manuel Bartolomé Cosío. Yo tengo una chapa que me han hecho con una chapa preciosa. Bueno, se murió el 2 de septiembre a las 2 de la mañana, según relata Eugenio Otero. La última persona en verlo fue Carmen Conde. Y el 3 de septiembre, muy prontito, lo acompañan al cementerio, sobre todo estudiantes jóvenes, y me quedo con una reflexión que él hace, ¿no? He sido un liberal rectamente, sin una depresión, sobre una línea de conducta irrevocable. Esto lo corrobora Américo Castro cuando dice, fue él y fue un ambiente. Eso significaba que toda esta gente se reunió en torno a él. Y ahí está Manuel Azaña, Joaquín Costa, Julio Rey Pastor, Damaso Alonso, Ramón Menéndez Pidal, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, en fin. Uno se explica, Joaquín Sorolla, Julián Besteiro, Ortega y Gasset, Hubertino Azcárate. Con Ortega y Gasset mantuvo una relación muy interesante porque él al principio Ortega desconfiaba, lo veía un poco señorito, ¿no? Decía que podía pervertir un poco a la gente porque era... Pero luego tuvo una relación maravillosa porque los dos tenían prácticamente el mismo ideario reformista. Y me quedo con esta expresión de él, ¿no? Dice, hay que decir bellas palabras y ejecutar nobles hechos. Quería para finalizar poneros, a ver si lo logro hacer, poneros una grabación que hay de él explicando la relación que hay entre un cuadro del Greco y el Quijote. Bueno, puesto que no hay más remedio, sino que tengo que hablar del Greco, diré algo sobre las relaciones del entierro y el Quijote. El entierro es un documento histórico, a mi juicio tan expresivo y fehaciente en su centro para reconstruir el pasado de nuestro pueblo, pues como lo son en el suyo aquellos ejemplos más significativos que puedan escogerse en el romancero, el teatro y la novela. También en el Dios
La primera, porque para encontrar en pintura digno parangón a la universalidad estética y a la humana trascendencia del Quijote, pues sería necesario remontarse más alto que al techo de la Sistina. La segunda, porque el entierro pertenece a la familia del realismo místico español y no a la de los humoristas. De dicha destacación, pues atreverían a señalar ahora los notas comunes de ambas producciones. En primer lugar, que siendo el libro de Cervantes la más acertada expresión literaria para conocer a fondo, tras de su universal sentido humano, el genio peculiar de nuestra raza, es por su parte el entierro, el ejemplar, que más adecuadamente resuelve al mismo fin dentro de la pintura. Y después, que así como el Quijote vino de un lado, a concluir con los artificiosos y desbarrascados libros de caballería, y por otro, a ennovecer e idealizar dentro del género épico la filial forma novelesca, sublimando por vez primera y para siempre la sencilla humorística narración de costumbres a excelsa esfera, jamás alcanzada ni de lejos por los altisonantes épico-heroicos poemas de su tiempo. Pues igual suerte, el íntimo familiar y espiritual realismo del entierro fue no solo la precursora y más clara protesta contra las falsas y pomposas composiciones manieristas o semi-angelescas, verdaderos libros de caballería de la pintura, sino el dechado cristalino de ese perenne castizo naturalismo hondamente penetrado en realidad que toda sana inspiración ha perseguido siempre, del cual la parte que verás que la alcanzó, que no fue mucha, acaso venido principalmente del tesoro del Greco. Es decir, por los mismos años que concedía, en la misma amplia y soleada llanura castellana se engendraron a la vista una de oro, la novela y el cuadro, las dos fuentes de vida más intensas, las dos más armónicas y originales conjunciones de idealismo y realismo que el arte español se han producido. Y para acabar, quería simplemente leer cómo lo definió Joaquín Xirau, ¿no? Y por qué hay que recordarlo. Dice Xirau: la riqueza de su alma sobrepasó tanto en sabiduría y grandeza moral a lo que se revela en su obra, que es necesario un vivo esfuerzo de recordarlo permanentemente para mantenerlo vivo ante nosotros. Gracias. Bueno, estarán conmigo en que no es necesario ¿verdad?, explicar más. Es un gusto escuchar a Luis. Imagínense todo esto que les ha contado un poco rápido, como él dice, demasiado deprisa, todo eso relatado de una manera, con una prosa extraordinaria en su libro. El libro tiene 7 apartados, todos son valiosísimos, en todos ellos va abordando lo que de manera somera nos ha ido explicando. Se habrán dado cuenta cuando les comentaba de ese esfuerzo inmenso de transcripción de documentación, llegar de repente a un archivo y te entregan 3.000 cartas. La primera labor es todo eso en ese pincho gigantesco, luego transcribirlo, redactarlo, elaborarlo. Es magnífico el trabajo, así que les animo a que lo descubran y lo disfruten. Él decía que era mejor empezar por el final. Yo tenía 2 reflexiones solo ya para terminar. Y le preguntaba en esa introducción, porque no entendía bien lo del niño y el libro y el avión, y cuando has dicho que era precisamente de Gaza, había señalado un pequeño párrafo muy rápido de Cosío, en el que al leerlo me trasladó a las imágenes que vemos todos los días en Gaza. Cuando él habla del arte, habla de la arquitectura y dice somos sitio, fundamentalmente somos sitio. Les voy a leer simplemente esas 3 líneas y le paso la palabra a mi compañero José Luis, porque a -4 habrá que empezar, si ustedes quieren también hacer alguna observación a Luis, y ir poco a poco avanzando. Decía Cosío, somos sitio, solía decir, porque la vida humana no solo se da en el espacio, sino que es espacio en construcción permanente. Cosío iniciaba sus cursos de filosofía de la educación con la cuestión acerca de qué venimos a hacer aquí, porque la vida se construye a base de pensamiento y acción,
de detenimiento y disposición para pensar en común y de movimiento para construir también en común un refugio decente. Así que era leer esto y ver esas imágenes desoladoras de esas playas de Gaza, y me parecía que efectivamente, como todo, sigue siendo de absoluta vigencia y de absoluta actualidad. Pues estas son algunas de las reflexiones inmensas que hay a lo largo de todo el libro. Luego, al final, si nos da tiempo, hablamos de esas conclusiones. Yo creo que el acierto de este trabajo, además de ese trabajo rigurosísimo histórico y de investigación biográfica, él tiene en el penúltimo capítulo dedicado a 20 personas de las que comparten su vida. ¿Qué opinan esas 20 personas de él? ¿Qué dice Machado? ¿Qué dice Marañón? ¿Qué dice Oesteiro? Es un verdadero acierto, así que también es súper valioso. Y otro capítulo final, a modo de epílogo, en el que dice cuál es el legado. El legado que nos deja hoy Cossío sigue siendo de absoluta actualidad. Así que si luego nos da tiempo, leo esas últimas frases. José Luis. Sí. Apuntar que teníamos un montón de sugerencias y de comentarios. Uno de los méritos, como ha quedado de relieve además en el recorrido que ha hecho el propio Luis, uno de los méritos del libro es las diferentes contextualizaciones de Manuel Bartolomé Cossío. Claro, desde el punto de vista del historiador, hay una historización muy precisa de los diferentes Cossíos, desde el joven Cossío del comienzo de la Restauración, cómo se va adentrando en los proyectos y en los cauces de reformas educativas, cómo se insertan luego en el reinado de Alfonso XIII en el siglo XX, la cuestión social que ha salido, la cuestión nacional, que también estaba en el cambio de siglo pendiente, hasta llegar a este periodo de materialización, esa Segunda República tan debatida, en la que se pueden concretar sobre todo ese sueño, ese reto de las visiones pedagógicas. Nada, enlazando con el final de la exposición tan brillante de Luis, esa muerte de Manuel Bartolomé Cossío, la llorada desaparición en 1935, lo mejor de la muerte de Cossío es que no vivió el desgarro de julio del 36. Por lo menos no sufrió el ver a sus maestros, a los Antoni Benaiges, que no pudieron llevar a los niños a ver el mar. No sufrió el desgarro de poder ver a los Don Gregorios de Manuel Rivas en las camionetas. Y es en realidad, cuando desaparece en el otoño del 35, siguen en pie esos proyectos de la Segunda República, siguen en pie las misiones pedagógicas, y eso es un poco lo que nos queda de ese final triste de Manuel Bartolomé Cossío. Desde luego, lo mejor que se puede decir para glosar este magnífico estudio de Luis es que el propio Cossío estaría orgulloso de ver el esfuerzo, el trabajo que ha invertido Luis para poder realzar su figura y para poder dárnosla a conocer. Así que enhorabuena y gracias, Luis. No, gracias a vosotros. Lo que decía Pilar, yo me encontré cuando estuve en la Academia de la Historia, en la Real Academia de la Historia, que tenías que copiar los documentos con lápiz. Yo tengo un cuaderno donde pasaba 8 horas copiando, porque no te permiten, porque hay gente que daña los documentos. Entonces no puedes pasar, yo por lo menos cuando estuve con el bolígrafo, entonces un lápiz y alguien. Pero hay verdaderas joyas, ¿no? Ya que está aquí un especialista en Sagasta, pues yo digo que bueno, La Rioja es una comunidad pequeña, pero tiene un recorrido absolutamente enorme en la historia. Uno de Alfaro, llamado Orobio, monta un pollo inexplicable. Uno de Torrecilla, llamado Sagasta, parece que lo arregla. Y va uno de Aro y lo remata, ¿no? Podría ser la historia de la educación, bueno, te digo, para ganar la concurrencia siempre conviene hacer un poco de demagogia simple, porque es curioso cómo yo cuando me encontré con lo de Amor Salvador me quedé realmente sorprendido. Que Amor Salvador tuviese esa postura, o con Julio Rey Pastor, ¿no? Urge que
que alguien escriba algo de Julio Rey Pastor por la dimensión de su figura, no solo intelectual, sino, claro, por haber formado parte también de todo este movimiento. Él en realidad fue un pensionado para poder estudiar y desarrollarse, y bueno, su capacidad para digamos, la dignificación y la aplicación de las matemáticas a la docencia fue realmente prodigiosa. Sánchez Ron le dedica un capítulo, es difícil que Sánchez Ron dedique algo específico, dedica un capítulo en su libro, ¿no? El país que no fue, me parece que se titula, para hablar de Julio Rey Pastor. Bueno, Julio Rey Pastor fue alumno del Sagasta, ¿no? También, entonces, pues es curioso, ahí hay una relación muy interesante. Sí. Y me alegro un montón, de verdad. Bueno, todo pasa en febrero, porque el 17 es el aniversario de Giner, el próximo sábado es el cumpleaños de Cossío, Julio Rey Pastor escribe la carta el 18 de febrero, y parece que ahí hay una relación muy interesante en la cual se pueden explicar muchísimas cosas, ¿no? Así que cuando vi el otro día la inhumación de Altamira, yo conseguí en una librería de Viejo el ideario de Altamira, y claro, te quedas sorprendidísimo, ¿no? De gente que tiene una idea pedagógica, sean juristas, sean ingenieros. Y la anécdota que cuento en el libro es verdad. Fui buscando documentos de Cossío y todo el mundo me sacaba lo de los toros. Hasta que llegué a una librería y le dije, otra vez lo de los toros, y dice, usted busca el otro Cossío. Y me sacó un documento y dije, hombre, ahí lo invité a una cerveza y todo, estuvimos, porque vamos, me pareció maravilloso, ¿no? Quizás una manera de tributar, ¿no? Severo Ochoa, lo contaba el otro día, ¿no? Cuando se enfada un poco con Negrín, porque él admiraba mucho a Negrín como científico, y Negrín, claro, se vincula políticamente, ¿no? Y va a verlo para pedirle un salvoconducto y le dice, Severo, rápido, que tengo que defender un país. Y él le dice, maestro, también se defiende un país desde un laboratorio. Y yo cuando vi eso me di cuenta que ahí estaba también la Institución Libre de Enseñanza y la idea de formar una élite, pero entendido en el mejor de los sentidos, vamos a poner una élite con H, de que abriese camino al resto. Es decir, en España tenía que haber una transformación desde arriba. Si un Jovellanos o un Campomanes o desde arriba no se abrían perspectivas, desde abajo, en un país que en 1900 tenía el porcentaje de analfabetos que tenía y la falta de escuelas, era imposible, porque a la universidad no se llegaba. Entonces, si se hacía una especie de revolución desde arriba, esa revolución silente que es la educación, que dice no cruenta, pues era el momento idóneo para que eso se traspasase. Y por eso, una de las cosas más importantes de la Institución Libre de Enseñanza fue las becas, o lo que ellos llamaban los pensionados. El hecho de que cualquiera pudiese con una beca ir a estudiar a los mejores laboratorios o a las mejores facultades de Europa. Pues no sé si da tiempo a alguna... Ya, una pregunta, alguna... Menos sí, no hemos cumplido, ¿no? Bueno, hemos cumplido. No, bueno, yo voy a aprovechar, ya que está con nosotros el consejero de Cultura, creo que es un gran acierto este libro, que Cossío se merecía un trabajo tan maravilloso, recuperarlo, que Haro también se merecía recuperar su nombre, su instituto, y creo que sería estupendo organizar algunas jornadas, no sé si nacionales, internacionales, con semejante anfitrión, para seguir reivindicando su figura o darla a conocer en esta tierra que es La Rioja. Así que, como nuestro consejero está aquí delante, allí se lo lanzo. Merece la pena recuperarlo. No hay mucho tiempo, pero yo tenía un pequeño regalo también para Luis, ya que nos ha regalado la voz de Cossío, y no sé, no me va a dar tiempo a leerlo, pero simplemente decirle que igual que hubo en Sierra Pamlin un hombre, ¿verdad?, adinerado, que tuvo esa conciencia filantrópica de ofrecer a sus ciudadanos una escuela laica, eso estaba pasando en 1885, pero es que aquí en La Rioja, en un pequeño pueblecito, en Villanueva de Cameros, bastantes años antes, en 1869, hay también un ciudadano que está queriendo construir, si me permiten, son 3 líneas, lo van a ver mucho mejor. Dice, creada en Villanueva de Cameros a raíz de la Revolución de 1868, don Juan Ramón Martínez Martínez, natural y vecino de Villanueva, contagiado de los ideales antirreligiosos puestos en moda por algunos políticos extremistas de la Revolución del año 1868,
Presumiendo equivocadamente que lograría conquistarse un alto renombre en esta comarca, estableció en este pueblo una escuela laica, una de las muy pocas en número creadas entonces en nuestra provincia, trayendo y costeándole el sueldo correspondiente al maestro don Francisco del Cerro. No tuvo la suerte de Pambi y no evolucionó mucho más. Dice, a pesar de que algunos vecinos que debían favores al fundador la acogieron con aplauso, esta institución escolar fracasó rápidamente, como no podía menos de suceder. Primero por falta de ambiente adecuado, pues aunque este pueblo no abundara en los ideales religiosos, tampoco adolecía de ateo y amoral. Y segundo, por resultarle demasiado gravosa la sustentación de la escuela al propio fundador. Dice, y justos juicios de Dios, el fundador murió enseguida, desesperado y sin recibir los santos sacramentos, ni ningún auxilio espiritual de la Iglesia, fecha 28 de julio de 1875, contando con 58 años de edad. Y el edificio de la escuela, que estaba situado por debajo de la casa de don Francisco Martínez, cedida luego por sus hijos para casa parroquial, fue también muy pronto abandonada y demolida hasta en sus cimientos. Así que no hubo suerte, pero también había personas que tenían sus ideales, que habían recogido modestamente también esa inquietud. Así que esto lo pueden encontrar también en un documento del archivo del Fondo de Manuscritos del Instituto de Estudios Riojanos, donde hay bellezas relacionadas con este periodo también de la historia y que completan muchas de las cosas que tú has dicho, Luis, solo que en un lugar mucho más pobre, más humilde, de la sierra, en fin. Así que un poco esa reflexión también. Ya no sé. Si alguien quiere alguna pregunta, insulto, donativo, tomatazo. ¿No? Pues muchísimas gracias. Pues sí, la verdad que yo tengo que decir para mí, bueno, prosiguiendo con las jornadas, consejero, este fin de semana se han celebrado en Asturias las Jornadas Mundiales de la Cultura Asturiana. El título es bueno, ¿eh? O sea que Jornadas Mundiales de la Cultura Asturiana. Para mí, de verdad que es un placer compartir la figura de Cossío con la gente de su tierra y desde luego su legado va a durar porque sus propuestas realmente son necesarias. Creo que en estos momentos urgentes y más cuando hay una progresiva mercantilización de la educación en algunos círculos, ¿no? Parece que el mundo va por ahí y en ese aspecto sí que se utiliza mucho en sus biografías el término ejemplar. Él fue un ejemplo y, como él decía, era sitio. Fue él y fue un ambiente en un sitio. Pero ese sitio no es físico, ese sitio es evidentemente la historia, que ya sabemos que el presente sirve para mirar al pasado, pero para vivir el futuro hay que mirar siempre hacia adelante. Y creo que eso él lo tenía recogido en sus escritos. Así que leamos a Cossío. Gracias.